Bueno, chicos, ya somos 119 personas. Si nos mantenemos ahí por un momentito, empezamos la formación. Vamos a ver. Si nos mantenemos ahí en 110, 111 personitas, empezamos con la formación, chicos. Mantengamos una estabilidad, comportémonos como un cardumen, como un sistema vivo de corazones que se unen. No podemos encontrar una economía personal, podemos encontrar una economía que tiene que ver con la economía de todos y cada uno de los participantes. Vamos a ver si nos mantenemos. Vale, sí, nos mantenemos. Entonces, vamos a empezar. Este año os garantizo que vais a tener una imagen completamente diferente a lo que es la economía. Una economía que no tiene que ver con nada personal, puesto que somos la única especie que nos creemos inteligentes, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero si ves la naturaleza, ellos no sobreviven como individuos físicos y únicos, sino que siempre están aliados a su familia o están aliados a toda su especie. Los cardúmenes se unen, los peces, para protegerse de su depredador. Las manadas se unen para tener mayor poder también y poder cazar juntas y poder sobrevivir al invierno, al clima, a la supervivencia en sí. También vemos cómo las aves emigran y se mueven, y no lo hacen solas, lo hacen también en bandadas, ¿vale? Entonces, cuando observamos la naturaleza nos damos cuenta de que nosotros, como seres humanos, creemos en el divide y vencerás que nos vendieron, y nuestra economía la miramos por nosotros mismos dentro de un sistema en el que existe una cúspide que reparte un porcentaje de nuestro valor, y todo el mundo sostendemos esta cúspide en todos los sistemas que existen en el planeta. Todos y cada uno de ellos son piramidales. Todos alimentamos a un 1% de la población que mantiene el 95% de la riqueza. Y esto nos parece normal porque hemos nacido ahí y hemos recibido una educación limitante que no nos enseña inteligencia financiera. En ninguna universidad te enseñan inteligencia financiera, porque si tú tuvieras inteligencia financiera no necesitarías al sistema. Si tú entendieras que, aunque vives en un sistema que te paga un porcentaje de tu valor, hay otro sistema con geometría sagrada mucho más interesante que la pirámide, puesto que la pirámide es algo antinatural. ¿Por qué es antinatural? Porque cuando tú tiras una piedra en una piscina o en un lago, lo que se generan son ondas expansivas y son círculos alrededor de ese impacto, ¿vale? No salen pirámides. Cuando tú cortas un árbol y ves su crecimiento, no se mide en pirámides, sino que se mide en círculos alrededor del punto central, que fue la semilla que creó ese árbol. Cuando tú ves la naturaleza, ves a una semilla que se puede convertir en un gran árbol, y esto no te parece raro, puesto que es algo natural, pero vives en un sistema antinatural donde la riqueza no se distribuye de una forma justa, donde un 1% mantiene el 95% de la riqueza, y esto sí que te parece normal. Ves cómo una semilla se convierte en un gran árbol que da frutas, y esto te parece normal. Pero cuando te hablamos de una economía solidaria, una economía que es participante entre todas las personas que hacen circular el dinero y que gratifica económicamente a todos multiplicando su valor, cuando te decimos que $5 se pueden convertir en 555 cada 3, cada 6 o cada 9 horas, o en un flujo de 105 cada 3, cada 6 o cada 9 horas, esto no lo puedes entender. Esto no lo puedes entender y esto no lo puedes asimilar. Tu mente se ha creado un paradigma en el que alguien te ha enseñado que eso no es posible, eso no es verdad, y eso, bueno, no te lo mereces. Pero vemos la naturaleza como una semilla se convierte en un gran árbol, y ese gran árbol, aun cuando tú te vas, ese gran árbol seguirá dando frutas a los hijos de tus hijos de tus hijos. Vemos esto y sí que sabemos que es natural, y entonces lo entendemos. Pero la economía cuántica es exactamente eso, no está basada en la ley marítima que te ata a creer lo que hoy crees. No tienes tiempo, no tienes dinero y quieres tener razón. Vives en una economía completamente al margen de la comunidad, ¿sí? Y no cumples ninguna de las leyes que la naturaleza te enseña, ¿vale? Entonces, cuando $5 se convierten en $10.500, te parece una locura. Pero cuando ves una semilla que se convierte en un gran árbol frutal, pues eso te parece natural.
¿vale? Entonces eres como un elefante que se ha entrenado. Cuando era pequeñito le pusieron una cuerda en la pierna, lo ataron a un gran árbol. El animalito durante pequeñito intentó escaparse una y otra vez y al final entendió que no podía escaparse de ahí, que era imposible escaparse, y cuando pesa varias toneladas, ese elefante no intenta ni moverse en el momento en el que le atan una cuerda a su pie. En el momento en el que su pata se le ata una cuerda, da igual donde ates la otra extremo de la cuerda, el elefantito jamás se moverá porque se ha creado un paradigma, se ha creado una idea preconcebida en su mente. Él cree, puesto que ha sido entrenado para creerlo, igual que tú has sido condicionado para creer que eres una persona, un hombre, una mujer, a un sueldo, a un salario, y que necesitas un préstamo, una hipoteca, o necesitas hacer que el dinero te lo preste un banco con un alto interés, y eres ese elefantito que cuando se hace mayor podría empujar de esa cuerda sin ningún problema, podría romper el árbol mismo donde se le ata esa pata, y el elefante cuando es muy mayor no lo hace porque cree que no es posible. Cree que no es posible. Se llama paradigma. Cuando se entrenan las pulgas, se entrenan también de esa forma. Las pulgas se meten dentro de un bote, se les pone una tapa, las pulgas empiezan a saltar, se pegan con la cabeza en el bote y llega un momento en el que todas esas pulgas saltan a mitad para no golpearse en la tapa. Cuando estas pulgas ya están entrenadas, el entrenador le quita la tapa al bote y las pulguitas saltan solamente a mitad de su potencial y excelencia. ¿Te suena de algo? Nosotros hemos venido a desarrollar nuestros dones y nuestros talentos. Somos seres únicos, podemos pensar. No es porque nos dicen que las cosas son como son que nosotros debemos creerlo. Tenemos que poner siempre nuestro pensamiento por encima de un pensamiento globalizado. Porque cuando la gente habla de lo que no sabe, sino de lo que le han contado, nos convertimos en loros que repiten una versión oficial y entonces la verdad nunca aparece en nuestras vidas. La verdad es que en la unión está la solución. La verdad es que como ser individual, habiendo vivido una experiencia en la vida, tú tienes una manera de pensar y tú tienes unas condiciones que son experiencias personales. Cuando tú unes esas experiencias personales a las experiencias personales de personas como tú, entonces accedemos todos a la verdad, no a la que se nos ha impuesto, sino a la verdad que nos hace libres. Porque una cosa es saber la frase que siempre se escucha, la verdad nos hará libres, y otra cosa es creer una verdad que nos han contado y que no basa de la experiencia de las células terrestres, que cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia. Cuando nosotros entendemos la economía como no algo personal que nos pertenece a nosotros, buscarnos la vida y encontrar el pan de cada día, y entendemos una economía con el resto de personas, todos podemos generar nuestra propia economía solidaria como humanidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la economía cuántica? La economía cuántica es una economía que permite a cualquier persona generar la riqueza personal suya a través de colaboración con miles o decenas de miles o cientos de personas que la piensan y la sienten igual. Seguramente muchos de vosotros habéis visto El billete mágico, habéis visto la parodia de los tres chiflados. Y esto representa muy bien lo que es la economía cuántica, puesto que entre los tres chiflados se debían $20 cada uno. Uno le debía $20 a uno y el otro le debía $20 al otro. Y $10 que circularon entre ellos, uno le dice al otro, oye, me debes $20. Y entonces uno de los chiflados pone en juego el billete mágico y se lo da y le dice, bueno, pues toma 10 y te debo 10. El otro chiflado le dice al otro, oye, tú también me debes $20. Y este también le dice, pues toma 10 y te debo 10. Ese billete circula 2 veces entre las 3 personas y cubre la deuda de los 3. Se debían 20 cada uno y terminan sin deberse nada con un billete que ha circulado y ha pasado de la mano entre los 3 personajes, ¿vale? Esta parodia te puede parecer a risa, sí, pero te ríes de tu propia ignorancia, porque no es una parodia para reírse, es una parodia para pensar. Te invita a pensar, al igual que Charlie Chaplin, podía parecer que tenía mucho humor, pero era el tío más inteligente en este planeta en aquel momento. Charlie Chaplin, ¿vale? Entonces, esta parodia nos enseña cómo el dinero debe circular para que tome valor y para que tú tengas una economía basada no en el miedo y en la imposición, sino en la circulación de la riqueza. La riqueza es como la sangre de un corazón. Si no circula, tu cuerpo no recibe energía y mueres. Es como el bombear de un pulmón, recibe aire y manda aire y oxígeno a todas tus células. El corazón manda sangre y hace circular tu corazón por todo tu sistema
en el que riega la sangre, ¿vale? Entonces, si tú no crees en el movimiento perpetuo, dime por qué estás vivo. Si tú no crees en que el dinero que circula multiplica su valor y que existe el movimiento perpetuo y que existe la energía libre y radiante, como Nikola Tesla nos contó, el futuro es mío, como dijo Nikola Tesla, ¿sí? Y te han vendido una energía que nace de la quema de fósiles, que eso es más antiguo que el hacer fuego. Entonces, esta parodia guarda en sí ese secreto. El dinero que circula multiplica su valor. También hay una historia que quiero contaros, que es la que puso en primera vez en jaque mate a un rey, que se pensaba que todo podía darlo y que todo lo tenía, y que se quedó con la cara de tonto, como se van a quedar el sistema Illuminati cuando el sistema toroidal salga y vacíe las arcas del sistema piramidal en su 1% que mantiene el 95% de la riqueza. Bueno, os voy a contar la historia del ajedrez, ¿vale? Para que sepáis cómo nació el ajedrez, ¿vale? El primer jaque mate que se le hizo a un rey de esos de sangre azul, que se creen que pueden gobernar el mundo y que están al margen de las leyes. Este rey tenía una depresión porque había perdido a su hijo en una batalla, y entonces entró en depresión y tenía una depresión muy profunda, y él en su desánimo habló con sus matemáticos y le dijo que mandaran una circular al pueblo para aquella persona que le sacara de la depresión podría pedirle lo que quisiera. El rey mandó una circular y entonces Sisa era la persona que se presentó a este rey con el tablero. El rey empezó a jugar al ajedrez y se olvidó de su depresión completamente y le pidió a sus matemáticos que lo que Sisa pidiera se lo darían, ¿sí? Entonces Sisa le dijo: mi rey, solamente te pido un grano de arroz que se duplica por día durante las 64 casillas del tablero. Cuando sus matemáticos sacaron la cuenta, no habría grano suficiente, no en su reino, sino en el mundo entero, para darle lo que él había solicitado, ¿vale? Por primera vez se puso en jaque mate a un rey, puesto que él pensaba que podría darle lo que él pidiera, y lo que le pidió era mucho más grande de lo que el rey tenía acceso, ¿vale? ¿Esto por qué? Por el crecimiento exponencial. Esto es lo que te quieren ocultar, la capacidad que tú tienes de hablar con dos personas que hablan con dos, Te reto a que cojas tu calculadora y que multipliques 2 por 2 64 veces. No vas a saber ni el número que sale, porque son trillones de trillones de trillones de trillones. Somos 8.000 millones de personas en el mundo, multiplícalo por 10, ¿vale? Eso es lo que Sisa le pidió al rey, algo que el rey no podía cumplirle, puesto que no existía grano suficiente en el planeta entero. En 2 personas que traen 2 por 2 por 2, cubrimos la población mundial en menos de 34 o 30 casillas, ¿vale? El crecimiento exponencial es algo muy, muy poderoso, y que tú seguramente juzgas como pirámide, pues eso es lo que el sistema ha querido que pienses: el copiar la actividad de un banco, el ofrecer una rentabilidad, el crear un sistema Ponzi, el crear sistemas que copian la actividad de un banco, o la Lotería Nacional, que es el sistema piramidal más grande del mundo, donde el premio se reparte con unos pocos y se generan decenas de trillones de dólares y de euros, ¿sí? La economía toroidal, la economía cuántica toroidal, es una economía que multiplica y duplica estos conocimientos, y que además aporta la cadena de favores, la película que fue una gran película, que demostró que el crecimiento exponencial también estaba presente. Cadena de favores es una película en la que a un niño le dicen cómo tú podrías cambiar el mundo, y a final de año me contestarás, porque habrá un examen para ello. Y entonces el niño le dice: si hay 3 personas y yo ayudo a 3 personas a hacer por ellas mismas lo que ellas mismas no pueden hacer por sí mismas, y en lugar de devolverme ellas el favor, hicieran el favor a otras 3 personas, el crecimiento sería masivo y exponencial, ¿sí? Entonces te invito también a que cojas la calculadora, multipliques 3 por 3 por 3 por 3 por 3 durante 64 casillas. TikTok necesitas millones de personas, millones de personas para generar un ingreso, algo ridículo. Necesitas miles y miles de visualizaciones. Con nosotros necesitas 3 personas que te sigan, 3 personas que te sigan y cambias tu vida. 3 personas que hablan con 3, que te siguen, generas tu primer círculo familiar con tu protón, tu neutrón y tu electrón, que son las 3 personas que te siguen. A 10 personas en su familia son 100.
$1 de cada uno son $100, no te cambian la vida. Pero si cada una de esas 100 tiene 10 personas en su familia, son 1.000, 10.000, 100.000 y 1.000.000. 10 millones y 100 millones en tan solo 5 niveles de amistad, 5 círculos toroidales, 5 familias alrededor tuya. 10 por 10 son 100. 6 aros concéntricos de familias toroidales alrededor tuya. Tienes 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones de personas en tu familia. Si tú tienes 100 millones de personas en tu familia, tienes un problema económico y solicitas $1, tienes 100 millones de dólares. Tan difícil es de entender. ¿Cuándo en tu vida te vas a gastar tú 100 millones de dólares con una familia de 6 aros concéntricos alrededor tuya? Padres, hijos, nietos, tataranietos, bisnietos. En 6 generaciones, a 10 por 6 generaciones, tienes para 100.000 dólares, 100.000 millones de dólares en una sola sentada con 100.000 personas que te dan $1. Entonces, esas 100.000 personas, si algún día tienen un problema económico y también tienen 100.000 personas por debajo suya, pues tendrán 100.000 dólares, 100 millones de dólares en su bolsillo inmediatamente. Es una economía solidaria, es una economía que sostiene a todas las personas que participan, es una economía que te permite vivir del dar. Y el vivir del dar es una ley. Es una ley, vivir del dar es una ley, pero es una ley que te han ocultado, es una ley que te han escondido, porque si pudieras ser libre haciendo circular el dinero entre tu familia, no necesitarías a un sistema que te oprime, que te reparte un porcentaje y que además te come impuestos. Y si no lo necesitaras porque entiendes la inteligencia financiera, conoces la inteligencia fractal y conoces exactamente cómo funciona y sabes cómo aplicarla, no necesitarías un sistema que te sostiene, que te mantiene y que te roba. Entonces serías libre. Saldrías completamente de la ley marítima y entrarías directamente en la ley soberana, en la soberanía, en la ley natural, ¿sí? Entonces, la información es el poder, chicos. Hemos salido de la era industrial y entramos en la era de la información. Hoy cualquier persona con información tiene poder. Antiguamente el que tenía poder es el que tenía bienes o el que tenía terrenos o el que sabía manejar la espada. Eso ya pasó a la historia. Hoy la persona que tiene poder es la persona que tiene información. Y si tú tienes información, tienes poder, ¿sí? Y el poder está en ti, el poder está en desarrollar tus dones, tus talentos, encontrar tu propósito de vida, entender que el dinero que circula multiplica su valor, entender que la economía es algo solidario, es algo que vemos en la naturaleza, los peces, cómo se juntan, los cardúmenes, cómo se unen. ¿A qué responden esos cardúmenes? Imaginaos lo que os estoy contando para que lo entendáis perfectamente. Cuando tú ves un cardumen moviéndose junto, unido, no existe una comunicación verbal entre ellos, es una comunicación energética, es algo por encima de ellos que los está conectando a algo. Ese algo manda una señal de peligro y ese cardumen se mueve al unísono, se mueve como un cardumen, se mueve a la vez, sin comunicación. Imaginaos nosotros cuando estamos dentro de una discoteca y se pega fuego en la discoteca y todo el mundo no sabemos salir de ella y entre nosotros nos pisamos y entre nosotros todos nos quemamos porque no estamos controlados, no estamos trabajando como un cardumen, ¿sí? Si nosotros entendiéramos que la comunicación entre las personas de la verdad, de cada una de las experiencias de cada uno de nosotros al respecto de la salud, el dinero y el amor propio, nosotros compartiéramos esa información con nuestro círculo más cercano y ella lo compartiera con su círculo más cercano, la verdad de cada uno de nosotros, porque la verdad no la tiene nadie, la verdad es la unión de las verdades de cada uno de nosotros que se unen en un solo corazón, ¿sí? Si nosotros entendiéramos cómo funciona la naturaleza y nos comportáramos como seres humanos en el pilar número 1, que es la salud, cómo conservar nuestra salud, cómo tener más dinero y cómo entender lo que significa realmente el amor propio, ¿sí? Nosotros no seríamos una humanidad deshumanizada donde cada uno pone el dinero en primer lugar y no le importa nada lo que pase con su padre, lo que pase con su madre, lo que pase con su hermana, ni lo que pase con lo que no sea su familia personal, sus hijos y él, y muchas veces ni eso. Entonces el dinero se ha convertido en un sistema de control, en un sistema que nos gobierna y donde nosotros hemos puesto el dinero en primer lugar, cuando lo primero es la familia, lo primero es el amor y lo primero es el amor por uno mismo para poder proyectar ese amor hacia los demás. Entonces, cuando esto lo entendemos y cuando entendemos una economía solidaria y cuando $5 se convierten en 10.500 y cuando tú vives la experiencia, pasa de ser mi realidad a ser tu realidad. Y cuando tú ya experimentas la realidad, entonces nadie te puede contar que un billete que circula no ha multiplicado tu valor, porque $5 se convirtieron en $105 en 3 horas en tu bolsillo. Entonces, partiendo de esa base,
Cuando nosotros entendemos que en la unión está la solución, cuando entendemos que el dinero que queda en un cajón o en un banco no hace absolutamente nada más que exponerse a la devaluación y termina ese billete perdiendo su valor, cuando entendemos que entre hermanos, entre las personas que somos padres y que tenemos hijos, los hijos sostienen a sus padres en la economía cuántica y los padres sostienen a sus padres, ¿sí? Y así todo el mundo que tiene hijos, sus hijos sostentan a sus padres y todos los padres que tuvieron padres sostentan a sus padres. Y esta es la economía circular, hijos que ayudan a padres y padres que ayudan a los abuelos de los hijos. Entonces así funciona la economía cuántica. Tú no vas a mandar dinero a ningún sistema de poder, tú no vas a mandar dinero a la economía, tú no vas a mandar dinero a alguien fuera de ti, tú vas a mandar dinero a tu padre toroidal, a la persona que te invitó. Y si una persona dentro de la economía cuántica, donde el sistema controla, estructura y organiza las donaciones para poder ser bancarizadas, para poder tenerlas y comprarte tu coche, comprarte tu casa, comprarte todo aquello que tú necesitas, es lo único que hace la oficina virtual, legalizar tus donaciones. Entonces tus donaciones van a ir siempre a tu padre toroidal. Si tu padre toroidal hace una donación de $5 a la persona que le invitó, e invita a 3 personas a conocer la economía cuántica, y esas 3 personas le hacen una donación al padre toroidal, el padre toroidal ha triplicado su valor. Con la primera donación que recibió ya se ha quedado en paz. Con la segunda ya son ganancias y con la tercera ya son ganancias. Entonces esto es una economía inteligente que trabaja la matemática y la inteligencia financiera. Nadie te puede decir que 2 por 2 no son 4. Aunque quiera discutírtelo 1.000.000 de veces. Si tú traes 3 personas, recibes un 300% del capital. El activo se cierra, vuelves a abrirlo y tienes otro 300% de capital. Traes 10 personas, tienes un 1.000% de capital. La única ley a la que estás sujeto es recibo 3 donaciones y mando una a la persona que me invitó para generar el flujo constante que hace que el sistema sea retroalimentado y de movimiento perpetuo y de un dinero que circula y multiplica el valor de todo el mundo en el momento en el que entienden que 3 personas te mandan el dinero directamente a ti. Entonces, la versión de la pirámide en la que estabas acostumbrado a trabajar, cualquier persona que entraba en una pirámide mandaba el dinero a la unidad de poder y la unidad de poder mandaba ese dinero en un plan de compensación a un porcentaje de tu valor. Si esto lo entiendes, entiendes cómo la pirámide está robándote dinero desde que trabajas. Entonces, cuando entiendes que el dinero se mueve entre la gente y está hecha la economía por y para las personas, entiendes que no hay nadie que te pueda engañar. La única persona que te puedes engañar eres tú contigo mismo, porque no entiendes la bondad que existe dentro del cristal que se ha pulido dentro de la economía cuántica. Es un cristal. Tú puedes absolutamente ver todo lo que está pasando en tu organización. Puedes estar viendo tu primer nivel, las primeras personas con las que estás hablando. Legaliza tus donaciones, las bancariza. Te ofrece los contratos para si recibes dinero en mano que puedas también legalizarlo y oficializarlo. Cumples completamente con tus pagos si lo deseas y pagas tus impuestos si lo deseas, ¿sí? Contribuir, que nunca está de más, puesto que lo que más vas a tener va a ser dinero. Puedes contribuir con el Estado igual, puedes contribuir igual con los gobiernos, puedes pagar igual los impuestos si lo deseas. La respuesta es, si no lo deseas, no tienes por qué hacerlo. Porque si la Iglesia Católica Apostólica Románica ha ganado dinero con donaciones y si los políticos reciben donaciones para sus campañas, cualquier persona en cualquier país del mundo puede recibir pequeñas donaciones de su círculo cercano de amigos y estos círculos cercanos de amigos pueden decir yo le he hecho una donación a esta persona sin esperar nada a cambio. Entonces estos recibos se guardan y se mandan directamente a tu banco, a la persona que quiera saber de dónde recibes tú el dinero y le preguntarán a ellos, ¿y usted por qué le hace una donación a esta persona durante todo el año de 20, 50, 100, 250, 500, hasta $1.000? Y le dirá, pues mire, porque yo también tengo 5 o 6 personas que me hacen donaciones a mí diariamente, me llaman para decirme que tienen un regalo para mí y me lo mandan. Y entonces el juez o cualquier persona que esté sabiendo o queriendo saber de dónde sale tu flujo de dinero, le preguntará a ellos, oiga, ¿y usted por qué les hacen una donación a esta persona? Y entonces el juez dirá, pues mira, yo prefiero trabajar en la economía cuántica que estar como juez por un sueldo, ¿sí? Así es el poder de la economía cuántica. Tú decides en qué momento quieres participar y de qué activo quieres participar. Recibes $15 con 3 amigos que te dan una donación a ti personalmente de 5. Cuando hiciste una donación de 5, tienes $15 en tu bolsillo. ¿Qué haces con esos $15? ¿Te los puedes gastar? Sí, claro, son tuyos. Ahora, si matas la gallina de los huevos de oro, ¿qué sucede contigo?
para el activo del cual acababas de salir, para volver a activarlo, y $10 los utilizas para abrir el activo de $10. Ahora ya tienes dos máquinas de hacer dinero, una que triplica $5 y otra que triplica $10. Cuando invitas a 3 personas o las 3 personas de tus amigos tienen a sus 3 personas y cada uno tiene sus hijos, sus nietos y sus tataranietos, ¿qué sucede? Que el sistema te lleva de $10, se multiplica por 3, son $30, más los 15 del de 5, ya tienes dinero para abrir el activo de $20. El activo de $20, ¿qué saca? Pues si traes 3 personas que entraron con 5 y que siguen teniendo generaciones, pues tú vas a generar $60, más los 30 que generaste con los 10, más los 15 que generaste con los 5. Tienes dinero en tu bolsillo. ¿Qué haces con él? Decides tú si quieres seguir jugando o no quieres seguir jugando. Cada vez que hagas $5 recibirás 15, cada vez que hagas $10 recibirás 30 y cada vez que hagas $20 recibirás 60. Ese flujo es el flujo de $105. Ese flujo es el flujo que te permite hacerlo una única vez y ganarlo para siempre. ¿Por qué? Porque una vez que tú tienes la estructura, no me lo puedo creer. El que es tonto no es pa' un día y además pasa en herencia. Cuidado con eso porque se pega. La estupidez humana que pasa en herencia. Hay que ser tonto y no es pa' un día. Venga, despedidos. A mamar gallo. Bueno, vamos a por lo que vamos. Entonces, la economía cuántica es muy sencilla, es matemática fractal, es inteligencia financiera puesta en un curso de milagros y en ese curso de milagros tú eres el milagro, ¿vale? Entonces, $5 se convierten en 15. ¿Por qué? Porque tienes 3 personas que ellos te hacen la donación a ti. Tan sencillo. ¿Traes 4? Recibes 4 veces. ¿Traes 5? Recibes 5 veces. Tu activo de 5 puede tener tantos hijos que lo sostengan como tú desees. Es como una familia normal y natural. Tienes 3 hijos, los puedes mantener. Tienes 3 hijos, los puedes cuidar. Pues entonces tienes 3 hijos. ¿Puedes cuidar cuando tus 3 hijos tienen 20 años o 15 años a 3 hijos más? Pues tenlos, ¿sí? Cuantos más hijos, más multiplicas tu valor, ¿vale? Pero lo base, lo sencillo, lo básico, lo que no se mueve es que recibes 3 y mandas 1. Puedes tener 3 hijos, puedes tener 6, puedes tener 9, puedes tener los que quieras, siempre y cuando sepas ayudarles, siempre y cuando no los abandones y siempre y cuando sean tus hijos y no sea gente con la que haces dinero. Porque aquí no se hace dinero de la gente, aquí se hace dinero con la gente. Es diferente hacer dinero de la gente que hacer dinero con la gente. Si 3 personas te sostienen a ti, que son tus hijos toroidales, mandas 5, recibes 15, mandas 20, recibes 60, mandas 10, recibes 30. Y este es el ciclo que reúne $105. Ahora, una vez que tú tienes esos $105 por primera vez, el sistema está diseñado para que tú puedas colaborar no solamente con tu familia personal, sino con todas las familias internacionales del toroide. En las convocatorias 369 tú podrás llamar a hijos del toroide que no conocías personalmente para que tu flujo de 105 se genere en 3, 6 y 9 horas. Primero trabajaremos con el corazón latido 9 horas. Tu organización se conectará con otras organizaciones para generar el flujo. Y el objetivo es que tú recibirás $105 cada 9 horas. Una vez que tú has entendido ese flujo cada 9 horas, te enseñaremos a cómo generar ese flujo cada 6 horas. Una vez que tú hayas entendido cómo generar ese flujo cada 6 horas, te enseñaremos a cómo generar ese flujo cada 3 horas. 105, 105, 105, 24 horas al día, 365 días al año, súmalo. 8 veces por día, 105, 105, 105, 105, 105, 8 veces al día, estamos hablando de 800 largos dólares diarios. No sé si a ti te parece bien, a mí me parece fantástico, ¿no? Trabajar por un porcentaje de tu valor cuando tu valor se puede multiplicar por la cantidad de personas a las que ayudas a saltar de la pirámide y entrar en el toroide. La pirámide te somete a un sistema de creencias que te hace pobre, tonto y enfermo. Y si lo quieres aceptar, está bien. Hay 2 tipos de personas, las que esperan que las cosas pasen y las que hacen que las cosas pasen. Matrix también necesita camareros, necesita servidores, necesita gente en el hospital trabajando, necesita empresarios que se olvidan del toroide. Matrix necesita a la gente que tiene, no hay problema, ¿sí?
Somos 8.000 millones de personas en el mundo, solamente entrarán 1.000 millones en el sistema toroidal. En el 1.000 millones se acabó, en el 1.000 millones se cierra el sistema, en el 1.000 millones se acabó la economía cuántica para el resto de los mortales. Cuando nosotros seamos 1.000 millones de personas dentro del toroide, se acabó, se cerraron las plazas. ¿Sí? Porque esto ya genera un flujo de retroalimentación constante, de capitalización, de movimiento perpetuo. Para los que no creéis en la retroalimentación, en el movimiento perpetuo, os diré que ustedes mismos son ejemplos de que su vida les está sosteniendo y su corazón en forma subconsciente está bombeando sin que ustedes sean conscientes de lo que está pasando. Entonces, como os estaba comentando, la economía solidaria, la economía cuántica, si tú no crees en ella, no crees en que el movimiento del dinero genera más dinero, no crees en que existe el movimiento perpetuo o que existe la energía libre, te pregunto, ¿por qué estás vivo? O sea, si tú no crees en un corazón que bombea, no crees en tu corazón que bombea sin tu parte consciente, te vas a dormir y tu corazón sigue bombeando. Te vas a dormir y tu pulmón sigue trabajando para que no te ahogues, ¿sí? Entonces, ¿cómo no vas a creer en algo que es natural? Piensa como ese elefante que tiene una cuerda atada que ya no pesas 100 kilos, pesas 100 toneladas. Que esa cuerda que te ataron en un principio es una cárcel sin reja para un preso sin condena y que estás pagando por lo tonto que eres de no entender que eres libre desde que naciste en el momento en el que te lo creas. En el momento en el que creas que es posible, en el momento en el que creas que te lo mereces y en el momento en el que creas que es verdad que puedes tener un futuro mejor, un futuro diferente, rompes el yugo que te vincula con un sistema que te atrapó. Eres un pájaro dentro de una jaula con la puerta abierta. Pero que tu círculo de comodidad, tu círculo de confort te deja dentro de esa jaula porque tienes alpiste todos los días y un paso de agua. Pero tú no sabes lo que te estás perdiendo fuera de esa jaula. Existe la naturaleza, existe el beber en un arroyo, el comer mosquitos, el comer larvas, el comer moscas. Tú no eres un pájaro a comer alpiste toda tu vida y agua. La puerta está abierta. Si tú le abres la puerta a tu pajarito, seguro que se va y vuelve, se va y vuelve. ¿Por qué? Porque le has creado un círculo de comodidad, un círculo de confort. Tu pajarito ya no sabe hacer más nada que estar en la jaula. Y ese es tu problema. El mismo problema que tiene tu pajarito cuando le abres la jaula y le dices, vete. Pajarito se va y el pajarito vuelve. Condicionamiento. Te han creado un sistema de confort. ¿Sí? ¿Y dónde está el éxito? El éxito no está dentro de tu círculo de confort. Tu éxito está fuera de tu círculo de confort. Dentro de tu círculo de confort no hay oportunidades, no hay éxito, no hay divinidad, no hay desarrollo de tus dones y de tus talentos. No vas a alcanzar nunca dentro de tu círculo de confort tu propósito de vida. Y no viniste a ser uno más, viniste a marcar la diferencia, viniste a ser tú mismo. Y viniste a crear lo que viniste a crear, la libertad. A experimentar la libertad, a ser luz en la oscuridad, no a quedarte en un sistema de control, porque tu círculo de comodidad no te permite ver más allá. El éxito está fuera de tu círculo de comodidad. Tu éxito está fuera de tu círculo de comodidad. Rompe tu círculo de comodidad. Rómpelo. Es increíble, pero cierto. El doctor Isaac Goiz Durán, que descubrió la cura del SIDA con tan solo 2 imanes, biomagnetismo médico, os recomiendo que lo busquéis, doctor Isaac Goiz Durán. Y también lo dijo Albert Einstein. Hay 2 cosas infinitas, una es el universo y la otra es la estupidez humana. Y de la primera no estoy muy seguro. Bueno, hemos llegado a 244 personitas, si podéis escribir en el chat, gracias por esos corazoncitos, gracias mis reyes por esos corazoncitos. Si tenéis alguna pregunta, tenéis miedo de hablar en público, que sepáis que los mayores speakers, los speakers que más dinero ganaron en la historia de la humanidad, fueron los que más miedo tenían a hablar en público. Los que más miedo tenían a coger un altavoz y ponerse a hablar, son los que fueron los mejores speakers del mundo. ¿Vale? Entonces, si tienes miedo de coger el micro, que sepas que estás condenado a ser la mejor versión de ti mismo y a que un día romperás tus miedos y saldrás de tu círculo de comodidad. Más miedo te de coger el micro, más poderoso eres, para que lo sepas. Bueno, pues visto lo visto.
Vamos a seguir con la lección. Gracias por haber venido. Vamos a hacer primero un pequeño resumen, ¿vale?, de lo que acabáis de escuchar. La economía cuántica toroidal, una economía que lo que fomenta es el movimiento perpetuo. Yo sé que hay muchas teorías al respecto del movimiento perpetuo, incluso de la energía libre. Yo sé que hay muchas personas en el mundo y en este chat no creéis en la energía libre de Nikola Tesla, puesto que vuestra energía llega a través de un cable y bueno, estáis pagando una estructura y una infraestructura de ese cableado, y es por eso que ellos la pueden cobrar, porque si fuera sin necesidad de cable, como proponía Nikola Tesla, pues hoy para ustedes la energía sería libre. Quiere decir que no pagarían una factura por algo que está en la naturaleza y está en el éter. El éter es el que mueve el universo, el éter es el que mueve la energía. ¿Y qué es el éter? Pues esa diferencia entre el movimiento de la Tierra y el movimiento de los planetas y las galaxias a su alrededor. Ese éter que mueve el universo es el que ahora se propone para mover la economía. Esa energía libre de Nikola Tesla, que no necesitaba ser canalizada por cable y que además reestructuraba todas tus células, permitiendo a tu cuerpo recuperarse. Entonces, bueno, si hubiera en aquella época Nikola Tesla ganado, sería porque no había un sistema de control dentro del mundo, ¿vale? Hoy estás pagando facturas de la luz que deberían ser gratuitas. Tartaria, una civilización que quedó enterrada y que fue ocultada, y no hace más de 2 siglos, no hace más de 200 y poco de años, que existía un país que se llamaba Tartaria y que ocupaba toda Europa, Asia y casi África. Tartaria funcionaba con energía libre y radiante, energía que se generaba como cuando coges el mando a distancia y aprietas el botón para que la tele se encienda y se apague, pues funcionaba exactamente igual, la misma tecnología. Tú hoy no tienes un cable que vaya desde tu mando a distancia hasta tu televisor, ¿sí? Entonces se ha utilizado esa tecnología para cositas pequeñitas en nuestra vida diaria, ¿sí? Como por ejemplo ahora que se ha desatado y se ha empezado a comercializar esos cargadores que conocéis por Temu, esos cargadores que se acercan al móvil y el móvil se carga, ¿sí? Esto mismo podía parecer una locura hace 10 años, que se pudiera cargar un teléfono móvil con una batería sin conexión. También os podía parecer raro el poder cambiar vuestra televisión, subir el volumen, cambiar los canales sin un cable, ¿vale? Pero la misma tecnología que estaba siendo utilizada para lo que os estoy comentando podía ser utilizada para que tu televisor funcionara sin estar conectado, tu batidora funcionara sin estar conectada y todos los aparatos eléctricos que tú tienes funcionaran sin estar conectados, ¿sí? Pero como hay un poder en la sombra, que es el 1% de la población que mantiene el 95% de la riqueza, al que tú estás pagando todas sus facturas, y me dirás, uy, es que hay muchas compañías de electricidad, y yo te digo, sí, pero todas la plata van todas al mismo lugar. Ay, es que hay muchas empresas de telefonía móvil, sí, pero la plata va a una única empresa, a una única unidad de poder que tiene sus redes comerciales, que tiene marcas, y cada una de las marcas, entre ellas, van jugando con los clientes, se los van pasando de unos a otros. ¿Qué es lo que nosotros os proponemos a vosotros? El hacer circular el dinero es lo que hacen estas compañías cuando saben que el poder está en el movimiento de clientes de unas empresas a otras. Entonces te bajan la factura porque es más barato, te cambias de compañía, ahora gana la otra compañía. Es un juego en el que el dinero circula a través del movimiento de dinero entre las empresas que al final van a un mismo lugar, ¿vale? Entonces la energía libre o la energía radiante, la naturaleza en sí te la explica muy sencillamente. Quiere decir, tú
eres una fuente de alimentación, te nutres y comes y bueno, desde el momento en el que naces hasta el momento en el que te mueres, tu corazón late. Tu corazón late como un tomate, ¿sí? No tienes que conectarlo, no tienes que enchufarlo al sol, no tienes que engancharlo a la red eléctrica. Tu corazón late, ¿sí? Entonces, tú eres un ejemplo vivo de que el movimiento perpetuo existe, ¿sí? Tú eres un ejemplo vivo de que la vida existe, ¿sí? Pero no puedes entender cómo esto se puede proyectar al resto de cosas en el universo, ¿vale? Y es por eso que te tienen manipulado, porque no entiendes cómo funciona la naturaleza en la ley natural, sino que entiendes cómo funciona la ley marítima en el sistema piramidal de control, ¿vale? Y aún no entiendes que el pueblo es el que tiene el poder, aún no entiendes que la unión y la conciencia de personas que se unen en conciencia son las que hacen que las cosas cambien, las que se unen para hacer que las cosas cambien en lugar de que se quedan en su casa quejándose de la política, de la economía, de la educación de sus padres y de que ellos no pudieron porque el sistema es como es, ¿vale? Pero el sistema puede cambiar si tú tomas la decisión de cambiarlo. Y tú puedes aprender. Eres un ser único, eres un ser especial, no hay nadie igual que tú y tienes un poder que Dios te ha dado que es el del libre pensamiento. Eres un libre pensador. Pero si te has creído el cuento que te han contado, pues eres esclavo de ese cuento, ¿vale? Entonces, si existe una batería que se acerca a tu teléfono y te carga el móvil, debería existir una tecnología que permitiera que todo se moviera. Si los cardúmenes responden a una éter, responden a una señal, si los pájaros se unen para emigrar de un lugar a otro y vuelven al mismo nido que crearon sin tener un GPS, pues tú debes entender que algo existe en la naturaleza de lo cual tú estás desconectado, ¿vale? No hay que ser muy inteligente para ver la naturaleza y darse cuenta de que un pato que va con otros patos y de una parte del mundo se va a otra porque hace frío en un sitio y se va al calorcito de otro, o porque ya no hay comida en un sitio y se van a otro, no llevan un GPS y una batería externa para no perderse, ¿sí? Entonces ellos tienen desarrollado la glándula pineal, la pituitaria, la hipófisis, glándulas que les permiten conectarse con esa energía. El campo electromagnético terrestre es el que guía a todos los patos a llegar de un lugar a otro, es el que hace que las tortugas cuando nacen y encuentran el agua y van andando creen dentro de su mente un GPS que les permita volver a esa misma orilla cuando ya son mayores. Y hay una cosa muy curiosa que aprendí hace muy poco, y es que estas personas que cuando sale una tortuguita y va al mar, la cogen con las manos y las ponen ellos directamente en el agua, creyendo que les hacen un favor, dejadme que os diga, porque era muy curioso, pero en el momento en el que coges a esa tortuguita y la evitas hacer el camino desde que sale del huevo hasta que entra en el mar por primera vez, y que haces tú ese trabajo por ella y la coges con la mano, das 4 pasos y la metes en el agua, esa tortuguita jamás podrá volver al lugar en el que nació porque no ha cogido las bandas electromagnéticas terrestres que la guiarán en el futuro para volver a ese lugar en el cual nació. Qué cosas, ¿eh? Parece que les estábamos haciendo un favor. Y no, las estamos completamente desorientando en el momento en el que hacemos el trabajo que ellas mismas debían hacer de forma natural para recoger todas las ondas electromagnéticas que hay en ese trayecto, en ese camino, y que las orientan a llegar a ese punto en el cual nacieron. Curioso, ¿sí? ¿Por qué vengo a deciros esto? Vengo a deciros esto porque solamente hay una forma de salvaros a ustedes, solo una, y es que ustedes quieran salvarse. Solamente hay una forma de ayudarles a ustedes, y es que ustedes quieran ayudarse. Si nosotros hiciéramos como hace esa persona que quiere ayudar a otro, a esa tortuguita, y la coge y la mete en el agua, no estaríamos ayudándolas para nada. Y aún así, nosotros estamos dispuestos a las personas que aprenden con nosotros, que pasan por el curso de formación y que no tienen $5 para cambiar su vida, ponerles los $5.
¿sí? Aún sabiendo que no les estamos haciendo bien, puesto que los alejamos de la oportunidad que ellos tienen de dar para después recibir y entrar en el sistema autorital desde la ley principal, que es en el dar está el secreto del recibir. Pero como yo entiendo que hay muchas formas de dar y no todas son económicas, puedes darnos tu tiempo, también cuenta. Puedes darnos tus likes, también cuenta. Puedes darnos tus comentarios, también cuentan. Puedes compartir nuestros vídeos, también cuenta. Y eso es una forma de dar. Por lo tanto, la economía cuántica te demuestra que lo que necesita no es tu dinero. Lo que necesita es tu atención. Atiende. Aprende. Aprende para enseñar. Enseña a otros a enseñar. Enseña cómo pueden ser libres porque aprendiste a serlo. Y en ese momento un nuevo mundo se abrirá ante ti, un mundo de posibilidades infinita, donde en el dar está el secreto del recibir, donde en el ser está el secreto para después tener. Hay gente que primero quiere tener para después ser. Y es como pedirle al fuego que primero te dé calor para tú encenderlo. Es como decirle a tu cuerpo, primero dame salud y después saldré a andar. No funciona así. Hay que creer para ver, hay que dar para recibir y hay que ser para después tener. Y estos son leyes toroidales, son leyes universales, son leyes que están ahí para ayudarte al entendimiento de que aunque seas una persona única, especialmente única, que no hay ninguna otra versión igual que tú en este universo, tu experiencia, tu conciencia y tu divinidad, tu propósito de vida, tus dones y tus talentos son únicos. Y que cuando compartes esa unidad con otros, nos convertimos en la verdad tan anhelada que todo el mundo sabe que la verdad te hará libre, pero ¿cuál es la verdad? He ahí la cuestión, piensas luego existes, pero ¿quién tiene la verdad? Nadie tiene la verdad. ¿De dónde nace la verdad? La verdad nace de la experiencia. Cada uno, como ser humano, único e inamovible, tenemos una experiencia de vida. Esa experiencia de vida es lo que sabemos que es, no lo que nos contaron, no lo que leímos en las escrituras, entre comillas, sino lo que realmente sabemos que es. Y lo que verdaderamente sabemos que es nuestra experiencia, es lo que nosotros sabemos. El resto es lo que nos contaron. Si nosotros creamos una realidad a través de lo que nos contaron, nos convertimos en loros de una versión oficial. Los reyes católicos de no sé qué, los romanos conquistaron no sé qué, España conquistó a no sé quién, aquellos hicieron no sé qué. Toda esa información fue recogida en la biblioteca de Babilonia y fue quemada para que tú no obtuvieras esa información, para que tú no supieras ni quién eres, ni de dónde vienes, ni hacia dónde debes dirigirte para cambiar las cosas. Hay un sistema de control. Hostia, sí, cierto. Bueno, qué pena contigo, qué pena contigo. Bueno, en el momento en el que nosotros entendemos que la verdad nace de la experiencia de cada uno de nosotros y que todos juntos tenemos la imagen de conjunto para crear una verdadera verdad que nos haga libres, una realidad que nos haga libres, y cuando nosotros observamos la naturaleza y nos damos cuenta de que la naturaleza nos habla, no nos habla en escaleras, no nos habla en pirámides, nos habla en círculos. Cuando nosotros vemos la geometría sagrada, que no nos habla en pirámides, no nos habla en escaleras, nos habla en círculos. Cuando nosotros nos damos cuenta de la importancia de la geometría sagrada en nuestras vidas, de la vibración, de la resonancia y del magnetismo que mueven el universo, como dijo Tesla, nos damos cuenta de que nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas. Tenemos el poder de sumarnos nuestras inteligencias para crear el patrón de la verdad. Y la verdad es que en la unión está la solución. En la unión está la capacidad que todos tenemos de cambiar nuestra realidad a 3 niveles.
salud, dinero y amor propio. Porque muchos ven el amor como, yo quiero que me quieran, pero ¿tú te quieres? ¿Te levantas cada mañana para ir a realizar un trabajo que te gusta? ¿O suena el despertador y te acuerdas de que lo que haces no te gusta, pero sigues haciéndolo? Porque estás sumergido dentro de la supervivencia y tienes que darle de comer a tus hijos. Me parece muy bien, es algo fenomenal, es genial. Y no es tu culpa, es que vives atrapado, ¿vale? Y la economía cuántica te ayuda a salir de esa trampa, ¿vale? Somos tu luz en esa oscuridad. ¿Pero es para todo el mundo? No, no es para todo el mundo. Hay 8.000 millones de personas en el mundo. El sistema cuántico es para 1.000 millones. 1.000 millones de personas participarán. Las otras 7.000 millones que están dentro del sistema se quedarán dentro del sistema, alabando a Matrix y trabajando por un sueldo. Tienes que tener camareros, tienes que tener sirvientas, tienes que tener quien conduzca tu helicóptero, tienes que tener tu chofer, tienes que tener todos los servicios que tú puedas tener, debes tenerlos y puedes tenerlos como hijo del toroide. Entonces, ¿por qué la economía circular funciona y por qué no tiene nada que ver con lo que conoces hasta el día de hoy? Porque nosotros creemos en el movimiento perpetuo, creemos que con 121 personas el sistema empieza a generar retroalimentación para ti siempre y cuando entiendan el ahorro, no como dinero que se queda en un cajón, no como dinero que se pone en un banco, sino como dinero que se hace circular en ese toroide personal tuyo de 121 personas que reciben 3 y mandan una, y trabajan en los flujos de 5, 10 y 20 dólares, generando entre esas 121 personas en un toroide personal el flujo de 105 dólares que podrás repetirlo cada 3, cada 6 y cada 9 horas si todas las personas que forman parte de tu grupo, 121 personas, ¿sí?, entendéis que en el circular el dinero está vuestra retroalimentación personal. El dinero que os hace libres. 121 personas que comienzan con 5 dólares, reciben 15, abren el activo de 10, reciben 30, abren el activo de 20, reciben 60, reciben 3 partes y mandan una, reciben 3 partes y mandan una, y esa retroalimentación, ese dinero que circula, mueve la economía de las 121 personas. Esto es matemática fractal. Esto no es un invento. Esto ha sido copiado de la naturaleza con el ángel Jamia y el ángel Miguel con su espada que corta la mentira. La mentira que vosotros os creísteis. Un sistema de creencia que vosotros habéis aceptado como realidad. Un círculo de confort en el que vosotros creéis saber lo que es posible y creéis saber lo que no es posible. Y es fuera de ese círculo de confort donde la vida tiene un regalo y un premio para ti. Cuando dejas de hacer siempre las mismas cosas esperando un resultado diferente es cuando aparece tu verdad. Porque la locura en la gente empieza haciendo siempre las mismas cosas y esperando un resultado diferente. Ese es el principio de locura. Esa es la cárcel sin rejas. Cuando un mudo le dice a un sordo que un ciego les está espiando. La estupidez humana no se cura. Y además, cuidado porque pasa en herencia. Tus hijos te van a copiar. La gente con la que te relacionas, las formas que tienes de expresarte, los logros que has alcanzado. Tus hijos son máquinas de fotocopiar. Te ven con el cigarro en la mano, te ven con la copa en la mano, te ven viendo el fútbol, te ven dentro del sistema, disfrutando del sistema, y los harás partícipes del sistema. Ellos no heredan vuestro ADN. La epigenética y la ciencia han demostrado ya que no es heredado en el ADN, sino que ellos heredan vuestra conducta, vuestra manera de pensar, vuestras acciones. Entonces, a un momento dado, si es verdad que te amas a ti mismo y amas a tu familia, tienes que salir de esa cárcel porque es lo que ellos heredarán de ti, tu cárcel. Y propiamente en el siglo XXI, saliendo de la era industrial, entrando en la era de la información y participando en este próximo 2026, 27 y 28 de la era dorada,
La peor educación que puedes darle a un hijo es estudia para que el día de mañana tengas un buen puesto de trabajo. Puesto que vemos cómo existen gente sobretitulada para empleos pobres. Abogados, médicos, licenciados, jueces, millones de personas entregan su tiempo a esa basura súper competitiva, a donde solamente los mejores, o entre comillas, los peores, porque para ser abogado tienes que ser un buen mentiroso. Ah, mi hijo es abogado, pues entonces es un buen abogado. Sí, es un buen abogado, tiene mucho trabajo, entonces es un buen mentiroso. Y así es todo lo demás. Entonces, ¿empujaréis a vuestros hijos a hacer una carrera universitaria creyendo que esa es la solución? Cuando estáis viendo que existen empleos que ya no satisfacen las necesidades de todos los licenciados y que hay gente sobretitulada trabajando en McDonald's. ¿Empujaréis a vuestros hijos a trabajar en un sistema que les da un porcentaje de su valor después de 10 años de estudio en la universidad, que además os cuesta una fortuna para trabajar y dejar el sudor de vuestra frente en pagar algo que nunca les hará dueños de su futuro? ¿Es eso lo que queréis dejar como legado a vuestros hijos? ¿Eso es lo que creéis que habéis venido a hacer? ¿Nacer? ¿Reproducirse? ¿Morir? Estos son los hijos de la pirámide. Estos son los hijos de Matrix. Estos son los hijos que no tienen tiempo para pararse a pensar y decir ¿quién soy yo? Soy Carlos Fernández, abogado. Soy Marita Gómez, asistente médico. Soy fulanito de tal, dentista. No, tú no eres eso. Soy el 3942-3805 de mi pasaporte con nombre en mayúsculas, Juanito Valdez Gualderrama. No, tú no eres eso. Esa es la identidad que te dio un sistema para comprarte y para poder venderte dentro de esa ley marítima que tu madre firmó en el momento en el que pasó al Vaticano, tu documento de nacimiento. ¿Vale? Y a partir de ese momento, a través de la ley marítima, te convertiste en un producto del sistema. Un producto que no tiene ni voz ni voto. ¡Ay, yo sí que voto! Por ignorante. Estás viviendo una falsa democracia y ni lo sabes. No, pero yo sí que voto. A la derecha, a la izquierda, a veces al centro. La estupidez humana. Qué pena con ustedes. El pensar que tienen derecho al voto y de cambiar las cosas desde la política, desde la religión, desde aquellos que crearon tu cárcel, desde aquellos que crearon tu condena, desde aquellos que crearon desde su pirámide y su cúspide su sistema de control, tu jaula sin rejas para un preso sin condena, el elefante que se entrena y ya no se mueve cuando se le ata una cuerda, porque él creyó que ya no era posible cuando pesaba toneladas de escaparse, o esas pulguitas que saltan y se les pone la tapa, entienden que ya no pueden saltar. Pues déjame y te digo, no he venido a traer paz a tu vida, sino he venido a traerte una revolución mental, porque eres esa pulga. Y eres la especie que menos entiende cómo funciona la realidad de la vida. Eres la especie que te cree que hemos conquistado la luna, que hemos viajado al cielo, que hemos apoyado con dinero a la NASA para que nos saque la plata, porque realmente nadie salió de aquí. Te vacunan para envenenarte con metales pesados, te generan acidosis con todo lo que compras, te mantienen en un estado para que no tengas energía, para que no puedas más que sobrevivir y dependas de ellos. Y qué pena tanta gente encerrada ahí sin darse cuenta de que podrían ser libres en el momento en el que tomaran la decisión de entender que en la unión está la solución
y de que en un sistema en el que tú puedes generar unos ingresos multiplicando tu valor en lugar de generar un porcentaje de él, y teniendo una carrera profesional que en tan solo 3 años te proponemos que en 3 años puedas alcanzar completamente los $10.500 sin ningún esfuerzo, con una única donación de $5, y entendiendo el ahorro como un sistema que te permite circular el dinero entre 121 personas que son de tu familia, son tu familia, eres tú. El sistema toroidal no te dice manda dinero a tal sitio y te devolverá un porcentaje. El sistema toroidal te dice encuentra 3 personas que entiendan que en la unión está la solución, que entiendan la película Cadena de Favores y que entiendan que si te ayudan a ti, económicamente, personalmente, a ti, con dinero a tu bolsillo, por Western Union, por MoneyGram, por David Plata, por cualquier sistema en el que puedas recibir dinero, y ellos te ayudan a ti y encuentran a 3 personas que les ayuden a ellos, entonces se desarrollará lo que sucedió con el ajedrez y con la ley de Sisa, pero multiplicado por 3. En 64 casillas, no hace falta que llegues a 64 niveles, en tan solo 4 niveles, o sea, 4 casillas del ajedrez, como Sisa nos demostró con 64, que no había grano de arroz suficiente para devolverle al rey, en tan solo 4 casillas encontrarás tu libertad financiera. $105 cada 6, cada 9 o cada 3 horas. Son 400.000 pesos colombianos que pueden estar en tu bolsillo 8 veces al día. En el momento en el que tenemos un equipo, una familia, no de 81, sino las 81 que han traído 3 cada una, que tenemos 240 y tantas personas, a partir de ese momento abres el activo de 50 y solamente el activo de 50, que se multiplica por 3, son $150. Ya es más de los 120 que te estaban dando el activo de 5 y el de 10 y el de 20 juntos. Por eso el salto al activo de $50 tiene que ser una toma de conciencia, porque unida a los 105 y a los 100 generan un flujo de $555. Es matemática, es matemática, es matemática, es matemática, no falla la matemática. Si tú tienes 5 niveles de profundidad en una familia de 3 que traen 3, que traen 3, que traen 3, que traen 3, en 5 niveles de profundidad, en 5 círculos familiares alrededor tuya, tu flujo abre el activo de 5, el activo de 10, el activo de 20, el activo de 50 y el activo de 100. Esto triplicado, cada uno de ellos saca la suma, 5 por 3, 10 por 3, 30 por 3, 20 por 3, 50 por 3 y 100 por 3, total 555, son 185, pero como tienes 3 personas que te devuelven 185, son $555 en tu bolsillo. Sencillo, sin levantarte cada mañana para ir a trabajar a cosas que no te gusta hacer, sin tener que tener a un jefe que te impone y que te pone tu valor y te dice cuánto vales, sin necesidad de un banco al que tengas que pedirle un préstamo y devolvérselo con interés para llenar las arcas del Estado. Eres libre, eres soberano, si entiendes lo que te digo. $555 cada 3 horas cambian la vida de cualquiera. Y es la suma, la multiplicación de 5 por 3, de 10 por 3, de 20 por 3, de 50 por 3 y de 100 por 3. Todo eso hace 185. 3 personas que te dan 185 porque han recibido 185 y de 3 te mandan una. 3 personas que te mandan 185 son $555. Ahora tu familia con 121 personas generando el flujo de 105 y después generando el flujo de 555, ¿qué necesitas tú dentro de la era industrial y trabajar para quién y por qué? Cuando entiendas y cambies tu manera de pensar respecto al dinero y sus formas de conseguirlo, y cuando seas capaz de entender la matemática y el sistema de inteligencia financiera que se esconde dentro de la matemática fractal, cuando entiendas la leyenda de Sisa, cuando entiendas la película Cadena de Favores, cuando veas la película del concursante, entenderás que solamente has sido un peón dentro de un juego en el que las reglas nunca las pusiste tú y nunca fueron diseñadas para que tú alcanzaras la libertad financiera. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto finalizamos en el día de hoy. Espero que algún día haya alguna pregunta, espero que algún día alguien se interese, porque con ustedes o sin ustedes la economía cuántica va a atraer a 1.000 millones de personas
y pasarán en estos próximos 3 años. Puede ser tú, puede ser otro, no lo sé. Lo que sé es que el mundo es de los locos y de los inadaptados. Si estás feliz con la casa que tienes, el coche que quieres y te gustaría seguir siempre haciendo lo mismo para tener el mismo resultado, felicidades. Esto es para los inadaptados y para los que buscan una solución a su problema real, si es que lo tienen. Porque hay mucha gente que tiene el problema, pero ni lo saben. Así que bueno, si hay alguna pregunta, este es el momento, y si no, seguiremos con la musiquita. La música está creada en 9,6 hercios, 963 hercios. Es una música que llega directamente a tu célula, no pasa por tu mente, simplemente por tu sentimiento. En el momento en el que la música te entra, te vibra y resuenas con ella, tu campo de información se amplía. Empiezas a recibir la información sin pasar por tu mente. Directamente la información llega a tu célula, llega a tu parte subconsciente, y ella misma es capaz de reproducirla para que en el futuro puedas tomar las decisiones que te hacen libre. Entonces esto no es solamente música, es mucho más. Es la oportunidad que tienes de cambiar tu vida. Vamos para adelante.